Y nosotros hemos vuelto al nuevo espacio de coworking en Arandino, en este caso Riverín. Ya saben que comienza su calendario en las actividades que ha propuesto para este 2023, que comenzamos en esta ocasión la primera de las charlas. Me encuentro con Luis Morales. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, iniciando este calendario, en este caso la primera de las charlas, también acerca de futuro y movilidad, ¿no? Luis, cuéntanos un poco también tu especialidad y sobre qué van a ir estas charlas, solo unas pinceladas. Vale, bueno, pues nada, yo soy la persona responsable de Relaciones Institucionales de la Alianza de Colaboración Público-Privada del Futuro de la Movilidad, que es la entidad que ha impulsado, ha promovido este manifiesto de la movilidad activa que vamos a presentar aquí. Además en primicia, fuera de Madrid. Esta mañana mismo hemos estado en Madrid, en la capital, presentando esto a nivel nacional con el apoyo de ministerios, empresas, asociaciones, incluso importantes medios de comunicación, y estamos ahora iniciando una gira dando charlas y presentando esta referencia, que ahora hablaremos de ella, por distintas ciudades de España, y la primera va a ser Aranda de Duero, así que muy contento de estar aquí. Cuéntanos, si quieres, por dónde va a ir precisamente dirigido toda la charla. Vale, mira, el manifiesto de la movilidad activa, lo que hemos hecho estas empresas, asociaciones y ministerios que hemos trabajado en esto de la movilidad, es colaborar entre nosotros, tanto estos actores públicos, privados, también startups muy innovadoras, que están en la vanguardia del cambio de modelo de movilidad. Hemos trabajado durante los últimos meses para generar entre todos una visión común, una visión compartida en torno al presente y futuro de la movilidad activa. Esto se concreta en este manifiesto, que vamos a hablar de él, y el contenido del manifiesto acaba aterrizando en palancas de cambio y líneas de actuación muy concretas que ponemos encima de la mesa precisamente para avanzar en un modelo de movilidad mucho más saludable, sostenible y conveniente para todos. Nos preocupa mucho el avance, queremos que avance en la movilidad activa, la movilidad no motorizada, es decir, cuando hablamos de movilidad activa es la movilidad a pie o en bicicleta, ¿vale? Y pensamos que debe ser la columna vertebral de la movilidad en nuestros municipios, tanto en ciudades grandes como en otras más pequeñas, como pueda ser Aranda, porque hay demasiada movilidad en coche, muchísimas emisiones, hay una pérdida de calidad del aire asociada al transporte, y esto tenemos que cambiarlo. Entonces tenemos que avanzar mucho más en la movilidad activa, y por eso hemos construido esta referencia, este manifiesto, y hacemos un llamamiento a la ciudadanía, a las instituciones también, para que se sumen y sean valientes y ambiciosos e implementen políticas públicas ambiciosas en relación a esta cuestión, ¿no?, de la movilidad activa. Es la única manera de avanzar hacia municipios más habitables para todos y todas. Hablamos del cambio climático, de toda esta burbuja, ¿no?, en la que nos vamos a ver inmersos. Todo relativo a la movilidad actual, como has dicho, coches y este tipo de transporte, ¿qué porcentaje, o más o menos para que la gente, los telespectadores que nos están viendo, que se hagan una idea en sus cabezas de qué supone todo esto al cambio climático? ¿Qué carga y qué peso tiene? Pues el cambio climático está provocado por el consumo de combustibles fósiles, ¿verdad? Y consecuentemente emitimos CO2 a la atmósfera, eso provoca un calentamiento global, y una estabilización de los patrones del clima a largo plazo, ¿no? Bien, relacionado, es decir, al final es una cuestión del uso de la energía. El cómo usamos y consumimos energía está provocando este cambio climático, ¿no? Y sobre todo los combustibles fósiles, bien. Un tercio del consumo final de energía se lo lleva el sector transportes. Otro tercio, grosso modo, a lo mejor es 32, algo, 33, un tercio, grosso modo, es el sector transporte. El otro tercio es los usos térmicos, los usos industriales, el calentar nuestras viviendas, las calderas, etcétera, los usos térmicos. Y el otro tercio, la propia generación, qué fuentes energéticas consumimos para generar la electricidad y generar otro vector energético que a su vez se usa en la industria, en las viviendas, etc. Un tercio el uso industrial, un tercio uso térmico y un tercio el transporte. Bien, del transporte, que es el responsable del 32% de todas las emisiones, ¿vale? El transporte tiene la peculiaridad de que el 97, tantos por ciento de la energía que entra en el sistema de transporte es combustibles fósiles, y las renovables solo pesan el 3, algo por ciento, muy poco. Esas renovables son o bien los biocombustibles, movemos los coches con biocombustible, pero eso es muy poco, y además no puede ser generalizable porque no habría superficie de cultivo suficiente en todo el planeta para dar de comer a todos los coches. Por lo tanto, eso es una cosa muy local, muy concreta, en algunos territorios donde puede haber biocombustible.
Y el otro vector que pesa en ese 3, algo es electricidad de origen renovable. Los coches eléctricos, no todos, sino aquella electricidad que tiene un origen renovable, porque hay otra mucha electricidad que no tiene un origen renovable, que está generada en central de ciclo combinado, quemando carbón, etc. Pero asumiendo que la electricidad se genere con fuentes renovables, eso pesaría un 0, algo, más los biocombustibles el 3, algo. Y el resto, 97% de las emisiones asociadas al sector transporte es debido a el uso de combustibles fósiles. Entonces eso es algo que tenemos que acabar con ello y está en el corazón, en la génesis de la crisis ecológica en la que estamos y de la crisis climática, el sector transporte. Si no transformamos esto, no tenemos nada que hacer en relación al cambio climático. La movilidad, por ejemplo, en un centro, en un espacio como la Ribera del Duero o Aranda, lo más fácil que sería utilizar más, por ejemplo, la bicicleta, lo que más tenemos a mano, ¿no? Lo más fácil sería eso. Bueno, en una ciudad como Aranda, que es una ciudad pequeña de 30.000 habitantes aproximadamente, en la ciudad, otra cosa es la relación con la comarca, con los núcleos de población colindantes o con las industrias que están en la afuera, los centros de trabajo que están a las afueras, ¿no? en la comarca. Pero en el municipio central, en el núcleo de población principal de Aranda, lo natural en una ciudad de 30.000 habitantes sería desplazarse a pie. Desplazarse a pie o en bicicleta puntualmente si queremos ir a la otra punta del pueblo, pero realmente a pie podemos atravesar el pueblo, sería un paseo de ¿qué? De 20 minutos, 30 minutos, quizás menos incluso. Sin embargo, en los pueblos estamos percibiendo que por una cuestión de percepción percibimos las afueras del pueblo, el otro lado del pueblo, que a lo mejor un paseo de 20 minutos como que está muy lejos. Esto en una ciudad grande no sucede, en una ciudad grande para irme al barrio adyacente que está a 20 minutos a pie voy andando. Es que en una ciudad grande con un paseo de 20 minutos a veces ni siquiera llegas a salir del barrio. Si aquí tenemos una cuestión de escala territorial, lo vemos muy lejos. 20-30 minutos andando es lejísimo en una ciudad pequeña, porque es que te sales de la ciudad. Entonces cogemos el coche para desplazamientos que podrían ser perfectamente satisfechos a pie. Y luego en la movilidad de la comarca, cuando ya tenemos que salir del núcleo de población principal y tenemos que ir a las industrias que están en el valle, a trabajar en los viñedos, etcétera, fuera, ahí debemos de poner alternativas al uso del coche privado, pues, por ejemplo, compartir coche, transporte bajo demanda, esto es algo que está muy en boga en cierto contexto, que es el autobús bajo demanda. Imaginamos un autobús flexible, no es rígido, sino que sus paradas, su ruta va cambiando en virtud de la demanda. Esto con aplicaciones móviles se puede hacer, el conductor detecta, está conectado con los usuarios, detecta, pues hay tal masa crítica de personas que van a tal sitio y me acerco por aquí, voy 2 calles más para allá y los recojo y no tienen que ir ellos hasta la parada. Autobús bajo, y entonces pues lo llevo a demanda para ir a estos viñedos, a estas bodegas, a Pascual, a lo que sea, ¿no? Las industrias que están fuera. Y eso podría ser muy útil en una comarca como esta. El autobús bajo demanda, combinado con el carpooling, por ejemplo, el compartir coche entre aquellos usuarios que van al mismo destino, en lugar de ir cada uno en su coche particular por separado, con una ocupación de una persona por coche. Esto es ridículo, esto pasa mucho en España, por desgracia. Bueno, Luis, nosotros te vamos a dejar que ya comiences tus charlas, aunque nos vamos a quedar con estas claves que hemos escuchado para que también poco a poco cada ciudadano, ¿no? Sobre todo aquí, como has dicho, recojamos esas semillas que vais plantando, esas ideas que vais dando y también demos a pie al compromiso ciudadano, ¿no? Muy bien, pues nada, un placer y muchísimas gracias. Para mí es un placer estar aquí de nuevo en Aranda con vosotras. Muchas gracias.